Qué maravilla es deleitarnos en la ley del Señor y gloriarnos en las maravillas que el Señor ha hecho por nosotros. Es bien especial todo lo que podemos alcanzar juntos de la manera que Dios quiere para con nosotros. Tenemos la invitación abierta para que a partir de ahora puedas inscribirte a nuestro Congreso Mundial de Misiones del 27 al 30 de septiembre. Ya sabes que hasta el 31 de mayo son $60 y a partir de esa fecha, el 1 de junio, van a ser $80. También está abierta la convocatoria para el evento Madre e Hija hasta este domingo y quedan unos pocos cupos para que por favor te hagas a uno de ellos y participes de este evento tan especial que se ha preparado para todos nosotros. Recuerda escanear el código QR que aparece a continuación y enviar el soporte a nuestro correo contabilidad@templobelen.org o al WhatsApp que aparece a continuación. Bienvenidos todos con nosotros, nuestro pastor Isaí. Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén. Saludamos desde acá, Medellín, Colombia, esperando a que todos los que están cercanos en el área metropolitana puedan acompañarnos presencialmente. Poco a poco tenemos mejor y mayor asistencia de muchos que ya están regresando, así que gracias por acompañarnos. Pero también continuamos por este medio compartiendo la palabra del Señor, las buenas noticias, lo que está sucediendo, cómo Dios está bendiciendo. Y una manera en que ustedes pueden comunicarse con nosotros, me refiero a todos aquellos que están desde lugares lejanos, remotos, otros países inclusive, o acá mismo en Colombia, pues por favor comuníquense a través de las redes sociales que usted ya ha conocido en el tiempo. Comuníquese con nosotros, felicitamos y saludamos a aquellos hermanos nuestros de Templo Belén que están viviendo en otros países, así que usted ya sabe cómo contactarse por nosotros, gracias a Dios hay suficientes medios para hacerlo. Sin embargo, aquellos que están lejos tenemos una oportunidad de vernos en Colombia, claro que sí, pueden venir ocasionalmente para estar con nosotros en nuestro gran Congreso Mundial de Misiones, Asamblea de Dios, a celebrarse en septiembre 27 al 30 de este año. Los esperamos con brazos abiertos. Y una de las peticiones que vamos a continuar haciendo permanentemente es por aquellos hermanos nuestros de países difíciles donde normalmente les exigen visa en cualquier lado del mundo. Ellos quieren estar con nosotros y estamos facilitándoles de una u otra manera toda la información para que puedan pedir sus visas. Explico. Algunos países no cuentan con una embajada colombiana y a veces ni siquiera con un consulado. Entonces todas las gestiones de visa las tienen que hacer en otro país. Eso toma tiempo, tiene complicación. Estamos procurando que el Señor nos ayude para hacer la mejor forma de conseguir la visa para estos hermanos. Estamos ayudando desde Colombia. Agradecemos también a las oficinas en Colombia que gracias a Dios están atentas a ayudarnos para a estos ciudadanos de otros países puedan ingresar a Colombia. Así que oremos para que no se desanimen. Ya la lista ha pasado de más de 22 países, no tengo el último dato, pero hasta la semana pasada teníamos 22 países inscritos y aspiramos a llegar a más de 70, 80 o por qué no los 100. Podemos orar y recuerda, a todos los que están acá en Medellín, es el colmo no aprovechar que este gran evento que reúne gente de todo el mundo para saber qué está haciendo Dios, llevando las buenas noticias, cómo son y cuántos son los pies hermosos de aquellos que llevan las buenas nuevas a lugares remotos donde la gente necesita confesar que Jesús es el Señor. Usted se puede enterar de primera mano, sería el colmo que no nos acompañara. Así que vamos a estar utilizando esta camiseta en semanas especiales. Esta semana precisamente es la última. Hasta el 31 de mayo hay un plazo para que ustedes puedan pagar solo $60. Y esto es en cualquier lugar del mundo. Si tú estás en Estados Unidos, en Europa o lo quieres venir al Congreso, hasta el 31 de mayo solo pagarás $60. Luego de esta fecha, hasta el 31 de junio, se subirá a 80. Y después del 31 de julio ya se pagará la tarifa plena que fue la estipulada para este evento de $100. Estamos esperándolos con los brazos abiertos acá. Plaza Mayor, nuestro gran centro de eventos de la ciudad de Medellín, estará vestido de gala y no estoy seguro, bueno, casi estamos seguros que tal vez si llegamos a entre 80 y 100 países, tal vez será el evento de más o con más representación mundial que se haya hecho jamás en este recinto precioso. Así que ayúdanos, oramos y vamos a clamar
para que el Evangelio siga fluyendo en todo el mundo. También vamos a orar en este momento por nuestro país, para que el Señor dé sabiduría, que el país no se polarice, que haya criterio en los ciudadanos. Yo siempre acostumbro que los creyentes deben de tener conciencia, qué dice la palabra, y a la luz de las escrituras mirar, bueno, cuál sería uno de los candidatos que se aproxime por lo menos a lo que dice la palabra del Señor, y que usted en su opinión, en su criterio, obtenga sabiduría del Espíritu Santo. Y podemos entonces caminar siempre, como siempre, dejando que el Señor nos acompañe, que es lo que desea, mientras hacemos discípulos y vivimos como ciudadanos en un país por el cual oramos, porque la paz de nuestro país también será nuestra paz. Padre que estás en los cielos, clamamos y pedimos, oh Dios, por todos aquellos hermanos que quieren venir a nuestro Congreso Mundial de Misiones, que viven en lugares lejanos, especialmente por aquellos que para conseguir la visa tienen que hacer trámites inclusive en otro país. Glorifícate, Señor, tu misericordia, oh Dios, es grande, y precisamente por esa misericordia dada es que nosotros hemos recibido lo suficiente como para dar a otros, así sean de otras culturas. Por eso queremos reunirnos en Colombia, en Medellín, Colombia, el 27 al 30. Y todos estos hermanos de tantos países que quieren venir, pues necesitan tener todos los papeles en regla para asistir. Así que te pedimos que les guíes, les orientes, nos ayudes a nosotros acá en la gestión de facilitarles, Señor, todos los documentos, algunos desde Colombia para la invitación, Señor, y que podamos gozarnos en esa fecha. Y todo porque amamos al mundo entero. Será bueno conocer noticias de lo que está pasando en cada región de la tierra, y estaremos como iglesia gozándonos y participando. Recordamos, Señor, que Templo Belén somos una iglesia misionera, así que estamos prestos para caminar en ese propósito de alcanzar al mundo entero, y con entusiasmo poder reunirnos en esta fecha con nuestros hermanos de todo el mundo. Padre, oramos por Colombia, oramos por sensatez, oramos por sabiduría de tu Santo Espíritu, oramos por responsabilidad, que todos nosotros los creyentes, Señor, tengamos la capacidad de escudriñar en tu palabra, de recibir el buen consejo y orientarnos por lo que dice tu palabra, puesto que las orientaciones humanas siempre serán tendenciosas, siempre marcarán uno u otro o enfatizarán aspectos que convienen supuestamente precisamente a aquellos que quieren llegar al poder, oh Dios. No es fácil tomar decisiones, pero sí es fácil descubrir en la dirección de tu Santo Espíritu cómo nosotros caminamos según la palabra, cómo nos orienta, y procuramos que los que gobiernen en nuestro amado país o que legislen de una u otra manera tengan una aproximación más cercana a tu palabra y a los principios que están escritos en ella. Por eso clamamos y pedimos, confiamos y creemos. Ahora ayúdanos a escudriñar tu palabra, que es precisamente la que nos orienta en todos los aspectos de la vida. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos con gozo y alegría porque Dios ha sido bueno. Y vamos a continuar con nuestro estudio de la primera carta a los Corintios. Vamos a leer, ya estamos trabajando el capítulo 10, iniciamos con los primeros versículos de este capítulo. Pero ahora vamos a repasar alguna cosita y vamos a continuar en nuestra segunda parte. Cuidado, se puede caer, parte 2. Cuidado, se puede caer, parte 2. Y vamos a leer. Primera carta a los Corintios 10, esta vez leeremos del 19 hasta el capítulo 11. Vamos a ver qué nos dice la palabra. Y el capítulo 11, los primeros versículos. ¿Qué es lo que trato de decir? ¿Que la comida ofrecida a ídolos tiene alguna importancia o que los ídolos son dioses verdaderos? No, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios, y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿Qué? ¿Acaso nos atreveremos a despertar los celos del Señor? ¿Piensan que somos más fuertes que Él? Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. No se preocupen por su propio bien,
sino por el bien de los demás. Así que pueden comer cualquier carne que se venda en el mercado sin preguntar nada por motivos de conciencia, pues la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Si alguien que no es creyente les invita a cenar a su casa, acepten la invitación si desean. Coman todo lo que les ofrezcan sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero supongamos que alguien les dice, esta carne se ofreció a un ídolo, no la coman, por respeto a la conciencia del que lo dijo. Tal vez no sea una cuestión de conciencia para ustedes, pero lo es para la otra persona, pues ¿por qué tendría que ser restringida mi libertad por lo que piense otra persona? Si puedo darle gracias a Dios por la comida y disfrutarla, ¿por qué debería ser condenado por comerla? Así que sea que coman o beban cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. No ofendan a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Yo también trato de complacer a todos en todo lo que hago. No hago solo lo que es mejor para mí, hago lo que es mejor para otros, a fin de que muchos sean salvos. Y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Cuánto me alegro de que ustedes siempre me tienen en sus pensamientos y de que siguen las enseñanzas que les transmití. Padre, es tu palabra y como siempre con suma urgencia la recibimos, la aceptamos y queremos que nos cambie, nos transforme y nos bendiga. Glorifícate pues en este día con tu Santo Espíritu en nuestros corazones, en Cristo Jesús. Amén. Es muy interesante notar cómo en la palabra del Señor se nos dan ejemplos. Aquí precisamente el capítulo 10 habla del ejemplo del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, cosa que ya hemos estudiado. Pero luego empieza a ofrecer situaciones de la vida cotidiana, donde nos invitan a cosas. ¿Quiénes nos invitan? Los que están a nuestro alrededor. ¿Por qué el Señor utiliza estos ejemplos? Ahora bien, ¿cuál es la conciencia de las personas que nos invitan a comer, por ejemplo, en sus casas? Esta es una situación social que es recurrente en todos nosotros. El chico joven tiene a unos amigos que lo invitan a jugar fútbol. El que es intelectual tiene unas invitaciones para sentarse a la mesa de los intelectuales a hablar acerca de algunos temas. Otros que tienen una capacidad en su trabajo, una experticia que es conocida por otros, pues le van a invitar a trabajar en una empresa porque quieren hacer uso de sus capacidades. Todos tienen una motivación y cada grupo humano, personas que nos invitan o que de alguna manera coincidimos en un espacio donde nos reunimos por alguna razón o motivo, siempre tendrán un pensamiento, una razón de por qué las personas que están sentados en esa mesa, ya para entrar un poquitico en el lenguaje de la carta o del pasaje que estamos estudiando, hay una motivación. Y esa motivación pues tiene muchos ángulos. Y uno de ellos, que tal vez es el más importante, es que cada conciencia y cada persona tiene unas motivaciones últimas o primeras, como usted lo quiera ver, que son las que mueven a la persona para reunirse alrededor de un tema, una circunstancia, una situación. Puede ser algo lúdico, esto es simplemente para pasar el tiempo agradándonos de cualquier cosa. Y en esos casos, a veces lo que le agrada a mucha gente a nuestro alrededor no es precisamente lo que nos debiera alimentar el ánimo para hacer cosas. Otros tienen algunos intereses ideológicos, políticos, económicos, emocionales, en fin. Por eso, de acuerdo a sus valores, recrean en lo que hacen y a lo que invitan y a qué invitan a los demás. Todo esto empieza a mostrarnos claramente las circunstancias que nos rodean cuando estamos compartiendo con los demás. Y en este punto, ¿qué hacía o cómo terminaba un creyente en esa época sentado en la mesa de gente que comía cosas sacrificadas a ídolos? ¿Qué era realmente y por qué? Pues imaginémonos, ¿por qué tú y yo terminamos comiendo, participando, saliendo con gente que no comparte nuestros principios y que tienen otro Dios o que tienen otras razones por las cuales vivir la vida? Las personas, todas las personas, y no nos salvamos ninguno, hacemos las cosas por unos motivos internos del corazón. Y en este punto y ahora se nos está diciendo en esta carta que todos tenemos una creencia.
O creemos en Dios o no creemos en Dios. El que cree en Dios, el Dios de la Biblia, pues debería tener las motivaciones claras, y es a eso a que Pablo está llamando a la iglesia, que tengan cuidado. Pero los que no tienen a Dios no podrán creer en Dios, por eso es una manera de quitar a Dios de todo aspecto importante de la vida. Eso hacen los que no creen en Dios. O ponen otros dioses. Y si ponen otros dioses o no tienen ningún Dios, de todas maneras eliminan de la ecuación de la vida al Dios creador. Y eso ya nos pone en dos sistemas de pensamiento. Y es aquí donde Pablo empieza a decir, tengan mucho cuidado porque por esa razón se puede caer. Ahora bien, cuando nos invitan a hacer muchas cosas, estamos hablando del medio social, estamos compartiendo en un mundo real donde hay personas que están caminando al lado nuestro en las circunstancias de estudio, de vecindad, de familiaridad, de trabajo, en fin, de lo que sea, pero hay gente a nuestro alrededor. Y ellos tienen sus motivaciones y sus maneras de ver la vida. Entonces, todo ese tipo de cosas se convierten en algo que vamos a llamar presión social. Presión social. Siempre me gusta utilizar el ejemplo clásico de aquel joven cristiano que está en la universidad y cuando llega después del fin de semana, están en la iglesia adorando a Dios, glorificando al Señor, tal vez liderando algún grupo pequeño o disfrutando con sus hermanos y hermanas creyentes. Llega a la universidad el lunes y todos están hablando de lo que hicieron el fin de semana. Normalmente la agenda del que no es cristiano es una y la agenda del cristiano el fin de semana es otra. Empiezan a hablar entonces de las rumbas, lo que hicieron, de jactarse a veces de sus relaciones que tienen a veces con múltiples personas, porque eso es lo que está sucediendo hoy. En fin, otros hacen cosas correctas y muy buenas como nosotros, pero de una u otra manera ese pensamiento, el que sea, y las diversas cosas que se hacen, suena diferente definitivamente a aquel pensamiento donde el creyente muchas veces calla y no dice nada, pero sabe muy bien que estaba en otra cosa. Yo estaba adorando a mi Señor, madrugué a la iglesia, compartí con mis hermanos, glorifiqué al Señor y aprendí que debo caminar en santidad. Yo creo que si un muchacho o una muchacha cristiana dicen eso a los compañeros de lo que hicieron el fin de semana, pues primero está mostrando que no se avergüenza del Evangelio. Pero le garantizo que si lo hacen un grupo medianamente plural, o sea, más de 3, 4, los van a mirar algunos con extrañeza. Tal vez si comparte con un amigo, no creo que se vaya a burlar, a no ser que él tenga mucha confianza. Hasta de pronto se interesa y sería un buen escenario de compartir. En la cotidianidad de nuestras relaciones sociales se convierte entonces un espacio de presión social. Y en ese espacio se estimula nuestro pensamiento o nuestra concupiscencia, que se supone está bajo control. No estoy diciendo que siempre nuestros amigos nos invitarán a hacer cosas malas. Estoy diciendo que las posibilidades de hacer cosas diferentes a los principios cristianos serán abundantes. Porque eso es lo que piensa el mundo. El que no conoce a Cristo tiene un pensamiento distinto, donde otros son los dioses y otras son las motivaciones de la vida. Y si nosotros cedemos y nos postramos ante ello, como ya lo explicamos, terminamos en adoración a alguien o a algo o a alguna circunstancia que no es nuestro Dios. Y eso nos hace estar en riesgo. Cuando se habla en este pasaje de los demonios, se está refiriendo a que es una influencia diabólica y satánica. Y esos demonios pueden tener diversas aplicaciones. En la Biblia hay demonios reales, por supuesto, y todavía existen, eso creemos. A los demonios se les expulsa en el nombre de Cristo Jesús. Y es sencillo por la autoridad que el Señor nos ha entregado. En otras palabras, ojalá el asunto fuera solamente de demonios. Pero cuando la Biblia está diciendo esto, es que detrás de cada símbolo, como un ídolo, hay demonios, hay obra satánica. Y ese símbolo está hecho acompañado de unos pensamientos de adoración o de creencias. En otras palabras, tenemos que involucrar el pensamiento y la cosmovisión de las personas. Siempre, mis queridos hermanos, cuando decimos hay un demonio detrás, tenemos que hablar un detrás de cámaras o detrás de la escena o algo que está detrás de lo que no podemos ver en principio o por lo menos a primera vista. Por eso en la palabra del Señor se habla de la importancia del discernimiento. Discernir es alcanzar a ver lo que hay atrás. Y a veces ver lo que hay atrás no es fácil.
porque nosotros nos engolosinamos y nos recreamos con lo que nuestros sentidos a primera vista nos muestran. ¿Qué hay detrás de todo? Un demonio, un sistema de pensamiento diferente. Esto no es para que andemos con miedo, esto es para que andemos con precaución y conscientes que nuestra forma de ver la vida es distinta a la forma de ver la vida que tienen todas las demás personas. Y eso es algo con lo cual hoy tenemos que luchar. Nos dice Eclesiastés capítulo 1, versículo 8. Todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. Tenemos que entender entonces que siempre en estos espacios de presión social tenemos un riesgo, porque ese riesgo de contaminarnos o de permitir que ese pensamiento llegue a nuestras vidas estará presente. Y muchas de las cosas hoy, especialmente en esta posmodernidad, y pasa mucho con los jóvenes, llegan emocionalmente. Se tocan nuestras emociones. Por eso muchas veces nosotros los cristianos, aún con esa influencia, cuando alguien no está de acuerdo con nosotros, cuando se nos pide algo, cuando se nos confronta, automáticamente lloramos o sentimos que algo pasa o nos enojamos, pero ¿cómo puede ser? Y muchas veces ni siquiera hemos analizado lo que se está diciendo o lo que se está proponiendo y ya estamos afectados emocionalmente. Esa situación que nos pasa aún a nosotros los adultos le está sucediendo también a los jóvenes y es precisamente lo que se está aprovechando para cambiar los pensamientos o para desviar a las personas. El manejo de lo que deseamos y el asunto de mi conciencia es muy importante. ¿Qué es lo que yo deseo? Y vamos a seguir leyendo la palabra del Señor. Porque recordando este texto de Eclesiastés, empieza a decir, y el Salomón fue un tipo muy sabio, pero nos dice ya en sus escritos, que dice, yo me dediqué a saciarme de todo lo que veía, de todo lo que escuchaba. Inclusive lo hizo de una manera sana cuando procuró ser un buen estudiante de todas las ciencias y todo eso. Pero él dice, llegó un momento en que yo me harté, me fastidié de ver tanto y de oír tanto. Hay un tope ya y se engolosina uno con lo que ve y con lo que oye. Y en términos reales se puede terminar uno, encartando con todo lo que vemos y lo que escuchamos. Porque definitivamente eso empieza a modificar nuestra conducta. Vamos a mirarlo en un pasaje clásico, primera carta de Juan, capítulo 2, 15 al 17. Y vamos a tener luego un ejemplo para que redondeemos en el día de hoy lo que el Señor nos dice. Dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrecen, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Este pasaje clásico, la versión Reina Valera, los deseos de los ojos de la carne y la vanagloria de la vida, pero aquí lo expresa de una manera bastante clara. Fíjense que, y empecemos por la última parte, el versículo 17, está diciendo que todo lo que hay en el mundo se va a acabar, todo lo que viene de Dios será eterno. Entonces, recordamos las dos mesas que hablamos la semana pasada. Está la mesa de los demonios, donde hay unos comensales que ejercen influencia, y está la mesa de Dios, donde también hay comensales, nuestros hermanos, nuestra familia cristiana, o nuestros padres y madres que son creyentes y que procuran lo mejor. Y también allí entonces hay una influencia, pero esta influencia alcanza para la vida eterna, mientras que la primera acaba y termina en este mismo lugar del mundo. Entonces, si somos jóvenes o somos adultos, todo lo que hacemos tiene unas motivaciones y una conciencia. ¿Con quién lo hacemos y por qué lo hacemos? Si estamos en la mesa de este mundo, eso acabará y terminará. Y tarde o temprano las consecuencias nos alcanzan. Si nosotros nos sentamos a comer en la mesa de Dios con los nuestros y tenemos la mayor influencia en ese punto, entonces tendremos vida aquí, seremos sensatos y caminaremos con madurez en la vida,
bendiciendo a los demás y glorificando a Dios, y nos alcanzará para la eternidad. Esto no quiere decir que no comamos, porque Pablo dice, hombre, si usted va a comer con la gente y su conciencia es, ve, te invité a comer porque somos amigos, y no va a haber una contaminación, tranquilo, no pregunte nada. Pero cuando tú te das cuenta que en ese ambiente, y ahí es donde es claro el apóstol Pablo, dice, cuando tú conoces y sabes que allí hay algo que involucra a otros dioses, a los cuales te vas a inclinar, otra influencia donde tu pensamiento va a ser contaminado y va a haber una presión social hacia lo que no es correcto, y tú bien lo sabes, que hay en esa invitación o en ese círculo, en esa mesa, algo más de lo que debería ser, entonces tú debes de decir no. Uf, uf, qué asunto tan claro. Porque muchas veces nosotros los cristianos, y yo recibo muchas preguntas, pastor, pero ¿por qué es malo esto? Si yo no voy a hacer nada malo. Fíjese que cuando decimos yo no voy a hacer nada malo, yo estoy pensando es en mi vida y en mis intenciones. Pero cuando yo estoy sentado a la mesa de otros, no puedo ignorar las intenciones de los demás, las propuestas de los demás, la presión de los demás y tal vez el empuje que yo voy a recibir de parte de ese ambiente. Entonces, cuando yo percibo que estas otras personas me están simplemente invitando porque somos amigos y vamos a compartir cosas normales de la vida, y no hay detrás de todo eso algo que indique habrá otros dioses o habrá otro pensamiento, habrá otros movimientos que me presionen, entonces yo puedo compartir. Por eso jugamos fútbol con nuestros amigos. Pero cuando hay peleas no peleamos, porque eso ya sería una influencia equivocada. Podemos estudiar con gente que no es creyente, podemos trabajar con gente que no es creyente, pero en el momento en que esa mesa empiece a notarse en esa mesa que hay otro Dios, otro pensamiento y cosas que me desvían del propósito que el Señor tiene conmigo, entonces es el tiempo de decir, un momento, porque yo tengo que poner un cerco, tengo que ser sabio y tener precaución. Ahora, sigamos mirando qué es lo que dice la Biblia y pensemos. En la palabra del Señor, el libro de Proverbios, bueno, y otros libros, habla de la importancia de cómo educamos a nuestros hijos. Habla a los padres en este momento. ¿Cómo es que estimulamos en nuestros hijos el objetivo principal en sus vidas? Como padres, como iglesia, porque aquí me involucro yo como pastor, o como padres espirituales, ¿cómo estimulamos los sanos y correctos objetivos? En otras palabras, ¿qué es lo que debes ver, lo que debes oír? ¿Cuál es la verdadera gloria que podría haber y existir? ¿La del mundo o la gloria de Dios? La gloria de Dios en nuestras vidas. Oh, cuánto quisiera yo que nuestros hijos y los nuevos creyentes y la nueva generación, los que han crecido con nosotros, tengan la gloria de Dios como objetivo en sus vidas. En otras palabras, que Dios esté allí siempre donde vayan a ir, lo que vayan a hacer, con quien se reúnan. Que Dios esté en primer lugar. Porque si lo tienen allá y la gloria de Dios le acompaña, déjame decirte, cuando uno camina en la gloria de Dios, tocará a las demás vidas. Pero si no tienes la gloria de Dios, esas vidas te tocarán a ti. ¿Cuánto diera yo porque nuestros jóvenes y nuestros creyentes no se dejen contaminar por facilismos, por evangelio light, porque simplemente se alimentan sus deseos, la vanagloria de la vida y las cosas que este mundo ofrece? Miremos un ejemplo bíblico entonces, que le puede suceder a usted y a mí, le puede suceder a nuestros hijos. De hecho les está pasando, porque siempre estará esa mesa disponible, la mesa de los demonios. Y vayámonos a Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 1 al 3. Dice la palabra del Señor. Ahora bien, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Además de la hija de Faraón, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, no se casen con ellas, porque les desviarán el corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlos. Recuerden aquí, esto es caso de testarudez e individualismo. Su deseo. En total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. En efecto, ellas apartaron su corazón del Señor. Mis queridos hermanos, lo que la Biblia dice y lo que la Biblia advierte no está allí por una posibilidad. Es certero y claro. Ocurrirá
tarde o temprano. Tarde o temprano seremos contaminados. Salomón, con toda su sabiduría, tenía una pasión, un deseo. Y las demás naciones y los demás reyes tenían esa costumbre de conseguirse las mujeres que quisieran, cuantas quisieran y de donde quisieran. Esta fue una influencia de la mesa de los demonios. Y Salomón de alguna manera permitió esa influencia en sus vidas. Y dice la Biblia, se le advirtió, se le dijo, pero ¿qué terminó sucediendo? Que aunque era tan sabio, aunque estaba con el favor de Dios, estas mujeres, y no es culpa de que sean mujeres, es el pensamiento, el sistema de pensamiento, fue tan fuerte, la presión social fue tan fuerte que desviaron su corazón. Y todo porque él se empecinó, es lo que yo creo y lo que yo pienso. Por eso muchos creyentes hoy se apartan de sus padres espirituales o de la gente que ejerce buena influencia cuando les empiezan a exigir y procuran buscar espacios supuestamente espirituales donde no hay exigencia, donde cada cual hace lo que quiere, porque eres libre, pero eso no es libertad, es libertinaje. Pero miremos la influencia, ahora vayamos a otra generación. En estas otras ocasiones he dicho que cómo es posible que en el reinado de Salomón termine todo yéndose tras una instrucción equivocada. La sabiduría de Dios estaba con él. Entonces, en Salomón fue su deseo, se empecinó, su testarudez, que quiso seguir alimentando su concupiscencia de esos ejemplos que habían paganos y decidió escoger otras mujeres, muchas mujeres. Pero el hijo fue el que ya desencadenó lo que el padre empezó a hacer. Y fue triste. Dice la Biblia en primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Roboam fue a Siquem, donde todo Israel se había reunido para proclamarlo rey. Cuando Jeroboam, hijo de Nabat, se enteró de esto, regresó a Egipto, donde había huido para escapar del rey Salomón. Entonces los líderes de Israel mandaron a llamar a Jeroboam, y él, junto con toda la asamblea de Israel, fueron a hablar con Roboam. Su padre fue un amo muy duro, le dijeron. Alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros. Entonces seremos leales súbditos. Roboam le respondió, denme 3 días para pensarlo. Luego regresen y les daré una respuesta. Entonces el pueblo se retiró. Después el rey Roboam consultó el asunto con los ancianos que habían sido consejeros de su padre Salomón. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a este pueblo? Los consejeros ancianos contestaron, si hoy se pone al servicio de este pueblo y les da una respuesta favorable, ellos siempre serán sus leales súbditos. Sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos y pidió en cambio la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. ¿Qué me aconsejan ustedes?, les preguntó. ¿Cómo debo responder a esta gente que me pide que alivie las cargas que impuso mi padre? Los jóvenes contestaron, así debería responder a esos que se quejan de todo y que quieren una carga más liviana. Mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Es cierto que mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo les haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. 3 días después, Jeroboam y toda la gente regresaron para conocer la decisión de Roboam, tal como el rey había ordenado. Entonces Roboam habló con dureza al pueblo porque rechazó el consejo de los ancianos y siguió el consejo de los más jóvenes. Así que le dijo al pueblo, mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos, pero yo los azotaré con escorpiones. Por lo tanto, el rey no prestó atención al pueblo. Este giro en la historia, ocurrió por voluntad del Señor, porque cumplía el mensaje que el Señor le había dado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahías de Silo. Cuando todos los israelitas se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, respondieron, abajo la dinastía de David, no nos interesa para nada el hijo de Isaí, regresa a tu casa Israel, y tú, David, cuida de tu propia casa. Entonces el pueblo de Israel regresó a casa, pero Roboam siguió gobernando a los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Termina diciendo entonces la escritura que todo el pueblo de Israel se dividió. Ahora, ¿en qué consistió la torpeza ya de Roboam? Fíjese que él podría continuar con la grandeza de lo que había heredado de David, de Salomón, y algunos se preguntarán por qué dice el hijo de Isaí, porque se suele hablar varias generaciones atrás, pero viene de la misma rama. Podía continuar toda la promesa que Dios le había dado a David. En otras palabras, la bendición de Dios estaba para David y para todos sus descendientes.
Pero alguien decidió no escuchar el consejo de los ancianos. Y vamos a hacer lo que los jóvenes dicen. Los jóvenes quieren poder. Uno cuando es joven quiere muchas cosas y piensa que se consiguen fácil y a veces no piensa en los demás. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a tomar decisiones. Es normal y natural. Porque apenas estamos estrenando nuestra capacidad de hacer cosas sin que nadie nos diga que tenemos que hacer. Entonces, de una u otra manera hay una tendencia a abusar de eso y nos olvidamos de buscar el consejo de los padres porque son cantaletosos, porque no quieren. Entonces, resumamos. Salomón, por su testarudez, influencia de las demás naciones, tuvo muchas mujeres y estas mujeres desviaron su corazón. Y luego tenemos ahora al hijo Roboam. Él no quiso escuchar a los ancianos, sino yo soy joven, voy a escuchar a mis amigos. Y entonces se fue tras este consejo. Hoy es muy común que los creyentes empiecen a caminar bajo la dirección de su testarudez. Yo sé qué hago, cómo lo hago. Por eso fue que la nación de Israel empezó a caminar en idolatría. Y hablamos de esto, el adulterio. ¿Por qué? Porque se dejó de escuchar el consejo de Dios que Él ofrecía en lo que estaba escrito, como aparece aquí advertencias, pero también en lo que había dejado en representación, que era a los ancianos, a los profetas, aquellas personas que habían vivido la vida y que le podían decir a Roboam, hijo, por favor, no cometas esta testarudez. De hecho, la carta de Eclesiastés, Salomón la escribe a su hijo, no te olvides, todos conocemos el pasaje, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No te olvides, porque vendrán épocas donde serás anciano y ya no podrás hacer nada, pero estarás perjudicado por todas las decisiones. Dice, el estudio y el saciarte de muchas cosas, eso es fatiga de la carne. Pero el fin de todo, le decía Salomón a su hijo, teme a Dios. Es lo que nosotros los padres queremos con los hijos. El temor de Dios, siéntate a la mesa del Señor. No te contamines con el peligro sutil de la influencia que otros tienen sobre ti. Debes de tener una conciencia y esa conciencia debe ser honesta desde lo intelectual. En otras palabras, si voy a poner pereque a las cosas de mis padres y de Dios, de la iglesia que te ofrece, pues también voy a ponerme pereque a mí mismo a lo que yo piense. Porque tengo que cuestionar lo que dice Dios, lo que dice mi papá, mi mamá, lo que dicen los líderes en la iglesia. Es que no me gusta, no estoy de acuerdo, pero lo que yo pienso y lo que me dicen de afuera, no lo cuestiono. Eso se llama deshonestidad espiritual y deshonestidad intelectual. Espiritual porque eres hijo de Dios, eres hija de Dios. E intelectual porque, hombre, si yo voy a cuestionar una supuesta teoría que no estoy de acuerdo, pues la otra también es teoría y también debería cuestionarla. Y más bien, ahondando, puedo llegar a tomar una decisión. A veces caminamos por la vida de forma individualista. Entonces, una vez más, perdóneme la insistencia, pero necesitamos tener como base la Biblia, que viene a través de la lectura que hagamos, y como base aquellas personas maduras en la fe que han leído la Biblia, que tienen un testimonio y que Dios los ha puesto en mi camino. Están nuestros padres, están nuestros pastores, están nuestros amigos creyentes que son maduros y que ellos van a ejercer una sana influencia. La influencia social también se ejerce desde la familia y desde la iglesia. Por eso es importante que nuestros hijos se reúnan, por eso es importante que tengamos espacios donde compartamos físicos allí unos con otros. No es, como dice la palabra del Señor, un asunto de terquedad de Dios, ni de terquedad de los que aman a Dios. Es un asunto de la verdad de Dios y de la obediencia que Dios propone como esa forma de amarle a Él. Eso nos dice la Escritura. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Regresando al pasaje para ir concluyendo. Dice, si te invitan a algún lugar a comer comida sacrificada a Dios, pues tú vas a decir, bueno, pues eso no existe, los dioses, yo creo en Dios y estoy bien. Entonces, es una cuestión de conciencia que debes de tener. ¿Por qué? Porque las otras personas no son tan conscientes. En otras palabras, el que no conoce a Dios dice muchas cosas y hace muchas cosas porque no tiene la conciencia que tú y yo tenemos. Y algunos jóvenes me dicen, pastor, yo crecí en la iglesia y el problema es que yo sé que eso es malo.
mis compañeros, ellos disfrutan, pero es que yo quiero hacer eso, pero yo sé que es malo. Tú tienes conciencia. ¿Qué vas a hacer? ¿Y cómo vas a decidir? Entonces, algunas veces salimos con, como dice Pablo, es que por esa conciencia que yo tengo y lo que yo sé, nadie me puede obligar a mí en mi libertad a hacer o no hacer algunas cosas. Pero luego, rápidamente, dice el apóstol Pablo, sí, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo me conviene. Se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. ¿Quién es el que dice eso? Pues Pablo, porque los que dicen que puedes hacer lo que quieras, que son nuestros amigos, nuestros compañeros, hombre, tú no eres libre, tú puedes hacer lo que quieras, esto es bueno, míralo, escúchalo, siéntelo, percíbelo, recíbelo, deseos de los ojos, deseos de la carne, vanagloria de la vida. Pero entonces nosotros debemos responder, sí, yo puedo hacer lo que quiera, tienes toda la razón, tengo una conciencia, pero es que no todo me conviene, no todo trae un beneficio, ni para mí, ni para ustedes. De tal manera que concluimos conscientes que tenemos libertad, pero a la vez tenemos una responsabilidad por mis decisiones y debo afrontar las consecuencias que yo vaya a tomar. Todos nosotros tenemos responsabilidad, repito, por las decisiones que tomamos y debemos entonces afrontar las consecuencias que se vienen. Recordando que en medio de esa libertad y esa responsabilidad yo decido cómo voy a afectar a los demás, si los daño o los bendigo. Debo escuchar la voz de Dios en su palabra y debo escuchar la voz de Dios en sus ancianos que han leído y vivido la palabra. Y por eso Pablo es categórico y contundente diciendo, así que sea que coman o beban cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para gloria de Dios, porque Él es el Dios. No hay ídolos en mi vida. No ofendan ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Sí, hay seres sociales, creyentes, no creyentes. No se trata de ofenderlos. No los voy a ofender a ninguno. Yo voy a tratar, dice Pablo, de complacer a todos en lo que hago. No hago solo lo que es mejor para mí. Hago lo que es mejor para otros a fin de que muchos sean salvos. En otras palabras, cuando él dice voy a complacer a los demás, no es complacer los caprichos como lo hizo Salomón, que satisfizo su capricho y lo de los paganos y consiguió mujeres, o de Roboam, su hijo, que satisfizo sus deseos y se complació con sus amigos jóvenes y todo esto. No se trata de eso, porque si se hubieran complacido como lo propone aquí, es muy claro y, como repito, categórico, dice, todo lo hago complaciéndolos a ustedes, en el sentido que la mejor complacencia para todos es que les sea beneficioso, que todos lleguen a ser salvos. La invitación entonces, concluye Pablo, es, ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo, porque al fin y al cabo, Él es el centro de nuestra adoración. La gran pregunta que yo te hago hoy, ¿quién es el centro de tu vida? Hemos encontrado demasiada evidencia bíblica para bregar y luchar con esas influencias. Hay dos mesas siempre en nuestra vida a la cual nos debemos sentar. La mesa donde no están los creyentes, donde Dios no es el centro. Entonces, claramente Pablo nos está diciendo, en esa mesa muchas veces tú puedes compartir con la gente, porque tú no sabes y hay una invitación sincera y son cosas buenas. Porque tu conciencia, no preguntes, no ahondes, no preguntes nada, que a quién comen o algo, o lo que sea. Pero nos dice claramente, en el momento que percibas que hay otro Dios, que hay otro sistema de pensamiento, y que sabes muy bien que en ese espacio que vas a compartir, de rumba, de paseo, de comida, de estudio, lo que sea, de trabajo, que ya va a pesar sobre ti, y que el propósito de lo que allí se cierne es simplemente adorar a otros y dañar a los demás, tú no debes estar en ese sitio. Debes decir no. Pero eso sí, procura, mientras que ocasionalmente comes sanamente con otros en esa mesa, procura tener la influencia de la mesa del Señor donde hay creyentes, porque tendrás palabra que tú leas, que tú adores a Dios, pero también estarás con gente que ama a Dios, que te ama a ti y que te ayudará para que tu conciencia se mantenga firme. Porque el fin de todo es, según Pablo, es, imítenme a mí en la medida
que yo estoy imitando a Cristo, porque Él es el centro total de mi adoración. Padre Santo, te doy gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas. Ayúdanos y ayuda a la siguiente generación. Tenemos luchas con nuestras sensaciones, con nuestras necesidades humanas, con nuestra concupiscencia. Como lo dice Juan, los deseos de mis ojos, los deseos de esta carne, de lo que yo quiero, la vanagloria de la vida, de mis logros y de las cosas que yo deseo que este mundo me ha impuesto. Hay muchas cosas que compartimos con los demás en la vida, deseos de progreso, de cosas que siempre podrán ser positivas en la medida que seas tú, oh Dios, el centro, que sea tu Hijo Jesucristo, que sea tu palabra. Yo te pido, Señor, que nos dé sabiduría como adultos, como padres, para hablar a los hijos, y que los hijos entiendan que necesitan escuchar tu palabra para que seas el centro y no se termine como terminó Roboam, dividiendo el reino, y ahora había un reino del sur y un reino del norte. Nosotros queremos caminar juntos porque en la mesa tuya, oh Dios, tendremos, Padre Santo, eternidad. En la mesa acá y de los demonios siempre habrá muerte, todo se acabará y terminará, y tendríamos entonces un gran riesgo a perdernos la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús clamamos y pedimos para que nos ayudes en esta situación de presión social que se cierne permanentemente sobre nosotros. Y caminamos en bendición para tu honra y gloria y bendición de los demás. En Cristo Jesús. Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe. Un abrazo para todos. Les esperamos acá y les esperamos en nuestro congreso. Acuérdate, si no sabes cómo escribir, te puedes consultar con nosotros. Bendiciones para todos.